En este episodio de Free Your Mind, Libera tu Mente de Maker Group, nos complace recibir a alguien que admiro desde hace muchísimos años, más de 15 años de relación, de amistad, amistades, relaciones comerciales. Y verdad que es un placer tener a alguien que no solo admiro por lo que hace en el mundo comercial, sino también quién es como persona, quién es con su familia. Entonces venimos a hablar el día de hoy en este episodio de Maker Group Latam de negociación, liderazgo y en el sector de tecnología, que no hemos tenido en estos episodios a nadie que esté en este sector. Entonces me complace recibir hoy por hoy al director global de estrategia con cuentas claves de Broadcom, una de las empresas de tecnología más grande del mundo. Y bueno, ¿por qué más bien no te presentas tú con un poco más de elocuencia? Pero les presento a Carlos. Carlos, habla a esa audiencia, ¿quién eres tú? ¿Qué representa a Carlos y a quién representa a Carlos? Luchito, muchas gracias por esas palabras tan bonitas y tan cálidas. Y bueno, me complace estar aquí con vos charlando de este tema que realmente es apasionante para mí. Y bueno, feliz de estar aquí con vos. Una cosa importante es que no soy el director de estrategia, sino que soy un director de cuentas estratégicas, específicamente en Latinoamérica para Broadcom. Perfecto, gracias, Carlos. Me confundí un poquito ahí con la presentación y creo que esos pequeños detalles valen mucho y especialmente a la hora de negociar. Hablando ya entrando en materia, Carlos, háblanos, o como yo te he dicho desde toda la vida, Caliche, ¿cuáles son esas claves para negociar exitosamente con clientes globales en el mundo de la tecnología? ¿Qué ves tú, ya que hemos tenido personas acá de consumo masivo, de retailers, de temas laboralistas o sindicales? ¿Cuáles son esas diferencias o qué hace un negociador exitoso en el mundo de la tecnología? Luchito, yo creo que muchas de esas claves van a ser parecidas en muchas de las industrias, ¿no? Yo tengo 5 que para mí son muy relevantes, muy importantes y seguramente son relevantes en cualquier industria. La primera obviamente es entender las variables que hay en la mesa, tanto de tu cliente como tuyas, ¿no? Y entender y priorizarlas para saber con qué vas a jugar, qué vas a dar y qué vas a recibir, qué estás dispuesto a dar primero, qué estás dispuesto a recibir primero y así, ¿no? La segunda clave que yo considero importante es conocer si es una negociación global, si la decisión es centralizada o es de la operación regional, ¿no? Porque vas a tener que entender quién es el stakeholder, ¿no? Entonces, digamos, esa segunda clave es entender dónde reside ese decision maker o dónde reside ese gran influencer para la decisión. La tercera, obviamente, quiénes son esos stakeholders, si ya sabemos que va a ser si va a ser una decisión centralizada o regional, quiénes son esos 2 o 3 que son muy importantes en la decisión. Que normalmente en tecnología hay un financiero, que seguramente existen en todas las industrias, hay una persona de tecnología que va a evaluar tu solución para entender si es relevante, y al final hay alguien de compras con el que te vas a negociar diferentes variables, obviamente, ¿no? La cuarta clave para mí es qué ofrece tu producto, y sobre todo en tecnología sí que es importante esto porque, digamos, en otras industrias de pronto estás negociando commodities, pero aquí es cuál es tu diferenciador, cuál es la ventaja competitiva de tu producto frente a los demás que haya en la industria, para que le puedas poner un valor a eso, para que lo puedas machacar cada vez que lo estés presentando a los diferentes stakeholders, ¿no? Y la quinta para mí, a mí me ha encantado empaquetar todo. A mí no me gusta hacer un deal y empezarle a quitar cosas al deal. No, a mí me gusta hacer el deal cada vez más grande. Entonces, yo empiezo con un deal, vamos a decir, con un negocio que tiene 3 o 4 o 5 componentes y a medida que vamos avanzando en la negociación voy agregando más cosas y vamos empaquetando, entonces vamos agregando, si estamos haciendo un negocio a 3 años, vamos a hacerlo a 5 y te doy esto. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que el cliente tenga al final una oferta irresistible. A mí me encanta poner una oferta irresistible en la mesa, que al final digan, pucha, no puedo pasar esto, eso está demasiado bueno. Es grande, es monstruoso, pero es muy bueno. Eso es lo que me gusta a mí.
No me gusta vender deals pequeños. Yo soy conocido en la industria y no me gusta vender nada pequeño. Me gusta vender cosas grandes, pero que tengan una oferta irresistible. Sabes que cuando vas y estudias, en la pandemia tuve la oportunidad de hacer el curso de negociación de Yale, y en Yale te hablaban sobre o te tomas un pedazo del pastel o tratas de hacer crecer el pastel. Y muchas veces también yo le voy a meter una arista a ese concepto de Yale, que no es solamente crecer el pastel, pero ¿qué pasa si lo hacemos crecer con ingredientes diferenciados, ingredientes innovadores? Que muchas veces en el pastel la gente se enfoca en, hablando de un pastel, mantequilla, azúcar y harina y huevos. Y sale un pastel quizás relativamente rico, con una esencia de vainilla. Pero ¿qué pasa si a ese pastel le agregamos nueces, arándanos, chocolate, frosting de cheesecake, fresas por encima? Ya tenés un pastel que, me encanta lo que acabas de decir, es casi irresistible, o se vuelve un producto diferenciador para nuestro cliente, para nuestro shopper, que al final también nos vean como un proporcionador de soluciones maximizadas y no solamente un pedacito de un pastel que cualquier otra persona puede venir a ofrecer. No, me encanta el ejemplo. Vamos a ponerlo en términos de tecnología. Supone que vos estés vendiendo software y estás vendiendo software a un año. Bueno, software a un año es OPEX, ¿no? Y muchas empresas prefieren invertir en tecnología a través de CAPEX. Ah, bueno, pero entonces si hago ese software a 3 años, le agregué 2 años más al pastel, ¿cierto? Y ahora es capitalizable. Ah, pero mi software, entonces en este momento el de procurement va a decir, yo quiero empezar a negociar el precio porque lo que más me interesa es reducir costos. Ah, pero ¿qué pasa si yo de repente le agrego a ese pastel un software adicional que haga seguridad, que hoy en día es tan importante? Ah, agregué minimizar riesgos al pastel. Entonces, digamos, jugar con esas variables donde uno puede decir, voy a capitalizar esta compra, voy a agregar nuevos componentes al stack de software, de tal manera que el producto sea más robusto, de tal manera que la solución cada día se vuelva la oferta se vuelva un poco más irresistible a medida que va pasando el tiempo. Esa palabra me fascinó y la voy a empezar a utilizar. ¿Cómo hacemos para que el paquete o la oferta sea irresistible? Caliche, ¿cómo manejamos negociaciones donde las expectativas del cliente pueden ser exageradas o muy altas o casi irracionales? Quizás de pronto en tu experiencia tú has tenido una gran carrera viniendo desde Cisco, Amazon, VMware, ahora Broadcom. O sea, toda una experiencia, unos años de carrera espectacular en el mundo de tecnología, donde en estas empresas que acabo de mencionar usualmente ellos son el gorila de las 800 libras en la sala. Pero me puedo imaginar que han habido situaciones donde el cliente, la contraparte, ha venido con peticiones plegarias exageradamente altas o poco realistas. Entonces, ¿cómo hacemos o qué estrategias utilizamos para entrenar como en un piso común, en un sector donde logremos llegar a ese gana-gana de pronto? Pasa más comúnmente de lo que te imaginas, Luchito. Muchas veces vienen con un precio irracional o muchas veces vienen con garantías que no existen en la industria o terminación por conveniencia o limitación de responsabilidad, montos de limitación de responsabilidad que son exagerados o ilimitados, ¿no? A mí me encanta utilizar la comparación, ¿no? Vamos a coger un típico ejemplo, vamos a decir que estás lidiando con una empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica, ¿no? A mí me encanta utilizar la comparación con lo que pasa con otras empresas de telecomunicaciones en los mercados, vamos a decir, en los mercados desarrollados. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos negociando con una empresa de telecomunicaciones en Latinoamérica, normalmente yo digo o utilizo la comparación haciéndole referencia al cliente. Mira, lo que hacemos normalmente nosotros con este tipo de situaciones, o lo que yo he visto que hacemos con este tipo de situaciones en AT&T, Verizon, T-Mobile o los diferentes telcos en estos mercados desarrollados, es esto. Y lo centro al cliente. Si el cliente me pide, por ejemplo, quiero responsabilidad, limitación de la responsabilidad ilimitada, y la empresa de nosotros con los telcos más grandes del mundo hace 2 o 3x el valor del contrato,
pues yo lo voy a referenciar. Voy a decir, podemos hacer términos muy similares a estas empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos si llegamos a un acuerdo exitoso. Y ya empiezo a jalar al cliente hacia los términos que nosotros consideramos que van a poder ser negociables, ¿no? Porque muchas veces si el cliente te tira algo que no va a poder ser negociable, pues no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Y qué puede ser una de esas cosas que un cliente pueda tirar que no sea no negociable en una empresa como ustedes? ¿Cuáles son de esas cosas? Cuéntanos de pronto una experiencia que tú dijeras, no, esto me hizo al estilo Condorito, plop, me echó para atrás, que dije, nunca he visto una solicitud como esta. Creo que hay dos situaciones que me han pasado donde realmente nosotros sabemos que la mayoría de las empresas no van a aceptar. Por ejemplo, el tema de determinación por conveniencia en un contrato, si estamos haciendo una inversión X, ya sea en software, ya sea en servicios, y el cliente te pide una cláusula de determinación por conveniencia sin penalidades. No, pues nadie va a invertir $1 millón en servicios para que el cliente en 3 o 4 o 5 meses te reemplace por la competencia, ¿no? Y sin ningún tipo de penalidad. Eso lo he visto un par de veces y obviamente pues uno trae al cliente hacia una expectativa real. Y hablando de este tema, en el manejo de contratos, cuando hablamos de consumo masivo, que es algo que a mí me apasiona y creo que conozco bastante del tema, hablamos de variables de negociación que son espacios en góndola, que son exhibidores, que son cabeceras, que son un producto adicional del portafolio. ¿Cuáles son esos aristas de negociación o variables que puede negociar un Carlos en este caso? ¿Qué son esas variables que negociaría en el mundo tecnológico? Para de pronto los que nos escuchan dirán, bueno, ¿qué se negocia en ese mundo? Si es software, como el software, pues realmente el costo adicional de software es prácticamente el costo marginal es cero, ¿no? Entonces yo tiendo a utilizar una variable de hacer el pastel más grande, es decir, agrego software a la ecuación, sea cobertura, sea capacidad, sean nuevas geografías, o sea nuevo software que haga cosas diferentes, ¿no? Entonces esas, digamos que ahí abarco 3 o 4 variables solamente con software, ¿no? Porque puedo expandir la capacidad, puedo expandir lo que hace el software o puedo expandir la geografía, ¿no? Obviamente el precio siempre es una variable que normalmente todo el mundo va a tender a negociar. Y el resto tendemos a jugar con variables que normalmente pueden ser contractuales, ¿no? Sea el tema de garantías, sea el tema de servicios adicionales. Muchas veces utilizamos variables de implementación, si es un software nuevo. Muchas veces utilizamos variables de diseño de nuevas arquitecturas para el cliente. Así que utilizamos, digamos, esas herramientas, ¿no? ¿Y qué tan importante es la alineación interna para que este tipo de cosas sucedan? Importantísima. Sobre todo cuando tenés una operación global, ¿no? Porque la primera parte que vas a tener en la alineación es la formulación de la estrategia, ¿no? O sea, decir, tenés una sesión estratégica al principio del año con tu equipo, donde decidís qué es lo que vas a hacer y qué no vas a hacer, ¿no? Porque estrategia es un tema de renuncias. Entonces, definimos con el equipo, creemos que es por aquí, nos vamos a enfocar en estas 2 o 3 cosas, pero siempre lo más complejo de la estrategia es la ejecución de la estrategia, no la formulación de la estrategia. Entonces, muchos se quedan en la formulación. Claro. En el plan lo pegan en una pared y adiós que te vi. Totalmente. Entonces lo que hacemos nosotros son reuniones semanales. Una vez tenemos la formulación clara, definimos qué actividades, o sea, la parte táctica de la estrategia, digamos, de ese plan estratégico, definimos cuáles son las actividades que vamos a hacer y una vez tenemos definidas las actividades y los responsables y dónde esas actividades calzan, empezamos a tener unas sesiones, una cadencia. A mí me encantan las cadencias semanales, pero no necesariamente todas las cadencias que tenemos son semanales, pero empezamos a tener una cadencia para trabajar en la adhesión al plan. Entonces una vez nos damos cuenta, si estas actividades eran claves y creímos que las podíamos hacer así
y nos dimos cuenta que de pronto no eran así, ¿no? Empezamos a hacer un tweaking al plan, a esas actividades, sin desviarnos de la estrategia que dijimos que íbamos a hacer y que no íbamos a hacer. Eso es normalmente lo que hacemos, Y yo le hablo mucho a los negociadores o empresas internas tener como un scorecard de empezar a poder medir no solamente el scorecard con el cliente, sino un scorecard interno con nuestro equipo para tener un mejor funcionamiento para llevar a cabo esa estrategia que se implementa semanal, mensual o anualmente que pueda llegar a ver. Caliche, sé que eres un apasionado por el tema del liderazgo. Sé que has ido a conferencias, sé que hemos charlado sobre esto, pero cuéntanos en un concepto englobado qué es para ti el liderazgo y cómo ha sido esto de pronto cambiante en tu vida comercial, en tu vida en diferentes empresas, porque creo que va cambiando el significado del liderazgo. Entonces, ¿cómo mides tú el liderazgo y por ende súmale ahí qué es el éxito para ti? Uy, qué pregunta tan profunda. Sobre todo la segunda, Luchito. Para mí, el liderazgo es influencia, ¿no? Así lo veo yo más, digamos, lo defino con una sola palabra, es influencia. Es cómo yo puedo hacer que otro ser humano, por su decisión propia, decida hacer algo que es parte de un plan que puede haber definido yo o puede haber definido el equipo, ¿no? Cómo influenciamos a los otros a que todos juntos caminemos por ese mismo camino para alcanzar una meta que nos hemos propuesto. Y porque creemos, que puede ser errado, pero porque creemos que ese es el camino correcto para alcanzar la meta. Entonces el liderazgo se trata de cómo influenciamos a otros seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos cada vez que formulamos esa estrategia para alcanzar un objetivo que tenemos, ¿no? Ahora, el tema de éxito en la vida, ese sí que ha ido cambiando en mi vida, Luchito. Se ha ido cambiando mucho porque creo que en mis 20 el éxito estaba totalmente volcado hacia el tema del trabajo, hacia el tema de la plata, hacia el tema del éxito profesional, ¿no? El éxito estaba medido en el ego, ¿no? ¿Qué tanto brillaba yo y cuánto billete hacía? Y a medida que va cambiando el tiempo y de pronto los golpes enseñan a levantar los dedos, ¿no? Los tropezones de la vida, ese contexto de éxito va cambiando. Y a medida que uno va formando una familia y hoy en día en mis 40 con mis hijos, ese éxito empieza a coger un matiz un poco más emocional y espiritual. Vos lo conoces muy bien, para mí el tema de Dios es un tema fundamental en mi vida. He visto cómo la mano de Dios ha tocado mi vida en diferentes aspectos y entonces el éxito se empieza a volver como yo, a través de mis actos, empiezo a causar un bien para otro, empiezo a hacer una fuerza de bien para otro. Y seguramente en mis 50 cambiará esa versión de éxito. Digamos, en mis 40 ese éxito está muy, muy alineado a cómo soy un buen proveedor para mi familia, cómo soy una fuente de felicidad para mis hijos y para mi esposa, y cómo soy una fuerza de bien para el resto de la humanidad. Me encanta, qué bonito mensaje. Y continuamente sabes que soy un fiel admirador tuyo en muchos aspectos y he visto esa evolución cambiante. Entonces, es poderla escuchar acá, sentados en este episodio, como que lo impacta a uno aún más. Y parte de las razones del por qué este podcast es no solamente para impulsar una marca, para hablar de negociación, sino también es para poder enriquecernos y poder proporcionarle valor a muchas personas que no ven a través de una cámara, decir esa palabra, ese mensaje o esa forma cambiante, me relaciono con ello. Y de pronto a veces en el relacionamiento hacemos lo que hablaste ahora, influenciamos a las demás personas y tenemos un mejor mundo. No solamente interno, que es el primero que tenemos que cambiar, sino también ese mundo externo que tan vital es también para los que nos ven alrededor, influenciamos en ellos. Nosotros en el podcast usualmente cerramos con los participantes o más bien los invitados, perdón decir participante del invitado, que cierre pronto con una frase célebre que tengan de vida, un eslogan de vida, un motto, ¿no? No sé si la tenga, de pronto es una frase, es un eslogan, algo así que quieras dejarnos acá.
A mí hay una que me encanta y tiene una historia súper chévere, Luchito. Y creo que esa ha cambiado mi vida. Esa ha cambiado mi vida en múltiples sentidos, ¿no? Alguna vez en mis 20s, que estaba buscando qué hacer adicional a mi trabajo, el tema de network marketing me lo presentaron. De multinivel. De multinivel. Y me invitaron a una charla de Amway, ¿no? Y salió un señor que pues parecía que era muy exitoso, pero no se veía exitoso. Cuando él subía al escenario, no era el típico personaje exitoso, bien vestido, bonito, con ímpetu, con fuerza. Era un señor relativamente pasivo, de pronto un poco más humilde, pero era, no sé, triple diamante, no me acuerdo cómo eran las escalas, pero era un tipo muy exitoso. Y él dijo algo bien interesante arrancando, ¿no?, de la charla. Dijo, tú te puedes enfocar en cómo digo las cosas o en qué es lo que digo. Te puedes enfocar en la forma o te puedes enfocar en el contenido. Pausó, se quedó callado y dijo, el hombre hace lo que se imagina y se imagina lo que ve y lo que escucha. Acuérdense de esto. El hombre hace lo que se imagina y se imagina lo que ve y lo que escucha. Y eso me cambió la vida, porque entonces empecé a replantearme qué tanta basura estaba leyendo o escuchando, o con quién me estaba relacionando, qué tanta cosa buena también estaba escuchando, con quiénes me estaba rodeando, qué libros estaba leyendo, qué podcast estaba escuchando. Seguramente en esa época no había podcast, pero seguramente tenía unos audiolibros por ahí que me gustaban. No leía casi, pero entonces empezó la pasión por empezarle a meter a mi cabeza cosas interesantes, ver cosas interesantes y oír cosas que me enriquecieran. Y empezó una trayectoria de crecimiento, dentro de las cuales algunas cosas son profesionales y otras que me fueron enriqueciendo fueron cosas que empecé a leer desde el punto de vista espiritual. Increíble que a veces medimos el éxito o de una persona basado en cómo se ven, su ímpetu, en su ropa, en su marca. Sí. Y en ese mundo de multiniveles es muchas veces así, es todo en imagen. Y a veces nos hacen vender la imagen y a veces, como el refrán lo dice, de pronto la carátula del libro no lo es todo. Totalmente. Es Luchito. el contenido. Y creo que ese señor te deja esta lección de vida tan grande que también no me la compartes a mí, que me encanta escucharla y reflexionar en ella. Me la voy a llevar ahora, mi cabeza va a estar rodando sobre ella, pero creo que para muchos de los oyentes. Entonces, gracias por compartir este espacio con nosotros, Caliche. Gracias por toda esa experiencia y por todos esos tips y todas esas anécdotas que traíste el día de hoy. No, gracias, Luchito, por haberme invitado a tu programa, por invitarme a compartir un poquito de lo que he pasado en mi vida con vos y con los que vayan a oír este podcast. Excelente. Bueno, y ya sabes que si te gustó este episodio, déjanos tu comentario, déjanos tu like, compártelo en tu red, compártelo con amigos, familiares o a personas que este mensaje de hoy de Carlos haya impactado tu vida. Recuerda que, como él dijo, su mensaje de liderazgo es influenciar. Si puedes tú influenciar a alguien a través de un mensaje, a través de algo que puedas hacer, hazlo hoy. Recuerda que síguenos por nuestras redes, LinkedIn, Spotify, YouTube o Instagram de Maker Group Latam. Y mantente atento para el próximo episodio cada 15 días. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Carlos. Gracias, Luchito.